Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. La noticia, insólito. Las autoridades confirmaron que más de 100 colombianos que viajaron a España intentaron entrar a ese país con certificados falsos de vacunación, con PCR que indicaban que eran negativas y eran falsas. De 170 connacionales que llegaron a España, 105 tenían documentación ilegal. Luego de una reunión que sostuvo el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, con el secretario de Sanidad de Madrid, quedó en evidencia un fenómeno preocupante sobre los resultados de pruebas negativas falsas. Me decía algo así como que de 170 positivos que habían detectado en el aeropuerto esa semana, más o menos 105, un número desproporcionado, pertenecía a colombianos. Entonces, pues la pregunta es, ¿cómo hay una persona que se sube a un avión, presenta una PCR negativa y 10 horas más tarde presenta una prueba, al hacerse una prueba, esta sale positiva y además con una carga viral altísima? La única explicación para ello es que se hubiera montado con una prueba pues que es una prueba falsa. Esta noticia se conoce luego de que España impusiera una restricción temporal para los viajeros colombianos. España está reduciendo el ingreso de personas al país y lo que hace es que ha determinado que solamente pueden entrar ciertas categorías de personas, lo que ellos llaman viajes imprescindibles, o sea, gente que viene pues porque son españoles o cónyuges de españoles, o son estudiantes o tienen un trabajo especial que venir a hacer acá, pero si uno no es imprescindible, pues no puede viajar. Eso también afecta a España, por supuesto, porque pues deja por fuera a todo el turismo. Esto no es únicamente a los colombianos, esto es casi a todos los países del mundo. Creo que hay una excepción para 23 países, pero todos los demás cabemos en esta restricción. La segunda restricción es una restricción que se aplica a Argentina, Bolivia, Namibia y Colombia, donde se dice que al llegar a España, las personas de aquellos países debemos guardar una cuarentena de 10 días. Para hacerle frente a esta situación, el gobierno colombiano comenzará a implementar un nuevo mecanismo para que por medio de Corona App el viajero pueda consultar el resultado de su prueba COVID-19 desde Sismuestras. Lo que va a hacer la aplicación es que se conecta a la base de datos de Sismuestras para que uno pueda bajar la información. Entonces uno no tiene como usuario que ir a subir nada. Lo que garantiza esto es que con el número de cédula que uno tiene, va a consultar la plataforma del Instituto Nacional de Salud y a partir de allí va a generar el QR que le muestra a uno que tiene un certificado, que es válido, que hace parte de una red de los laboratorios certificados por el Instituto Nacional de Salud y que la prueba fue tomada en las últimas 72 horas. ¿Esto para qué? Para que no suceda lo que pasó en España, y es que teníamos hasta cerca del 90%, como lo dijo el embajador esta mañana, de personas que presentaban pruebas falsas y que realmente estaban contagiadas. Con esta medida, el gobierno va a controlar la veracidad de los resultados desde que el viajero sale de Colombia. Lo primero es que no podría viajar la persona si va a un país que exige la prueba, que la prueba no esté en la base de datos de Sismuestras. Yo creo que eso es suficiente, y es que eso es un registro de pasa o no pasa, y eso es un mensaje pues muy fuerte y muy directo. Lo segundo, los laboratorios han sido muy responsables y han sido grandes aliados en todo este propósito. Lo que hemos encontrado es que es un tema más de adulteración de certificados digitales. De acuerdo con el secretario presidencial, este aplicativo comenzaría a funcionar a partir del próximo 2 de agosto.